¿Qué tal? Bueno, seguimos con la hipótesis de cuerpo continuo, que vemos que nos identifica conjuntos de Rn, nos identifica más bien los cuerpos continuos con conjuntos regulares de Rn. Esa es una. Y también, en particular, se postula la existencia de el mapeo phi, ¿ok? Se postula la existencia y se define el movimiento, ¿ok? ¿Cómo que se postula la existencia de phi? Lo que voy a hacer es que voy a asumir que phi existe y voy a hacer un montón de cuentas. Eso es a lo que me refiero con que se postula la existencia. La existencia de phi no está demostrada. Ese es el problema del milenio. Ajá. Para el caso incompresible de un fluido, el chiste es demostrar que phi existe para todo t, lo cual no se ha hecho, ¿no? Para casos compresibles, que ya veremos qué significa eso, para casos compresibles, pues se ha demostrado, pero en pocas ocasiones. No es algo... su existencia no es fácil ni está dada, ¿sale? Pero se postula en el sentido de que uno asume para hacer las cuentas que existen, ¿sí? ¿Okay? Bueno, todavía nos falta otra hipótesis de cuerpo continuo. Bueno, nos faltan varias, pero al menos de esta primera acción, donde se define cuerpo continuo y se define el movimiento. Ok, entonces esto es todavía parte de la hipótesis del cuerpo continuo. Supondremos que el mapeo phi barra t, que ya saben que manda omega en omega t, acuérdense que omega t es una deformación de omega, que es la imagen de phi t, ¿sí? De omega bajo phi t, mejor dicho. ¿Okay? ¿Va? Es invertible. Es invertible y suficientemente suave. ¿Ok? En particular, phi barra t se considera un difeomorfismo. ¿Sale? Y vamos a denotaremos por x pico cualquier elemento de omega t con t positivo, ¿ok? Y como se los había dicho, la función phi se conoce como mapeo de flujo de fluido. Aun cuando esto no necesariamente modela fluidos nada más, ¿no? Modela también el movimiento de sólidos, de cuerpos rígidos, como se los dije, ¿no? Ya les había dicho, el cuerpo rígido es un caso particular en el que phi es una isometría, ¿vale? Ok, ¿por qué mapeo de flujo de fluido? Pues vean, si aquí está omega, luego
omega 1, ¿no? Al primer tiempo, digamos, t igual a 1, o t1, ¿vale? Luego, aquí es omega t2, y así se van. Lo que esto nos está diciendo es que nos está dando la configuración de omega. Nos está diciendo qué le pasa en el tiempo a el conjunto omega. Entonces, por eso es mapeo de flujo, de fluido, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser invertible? Entonces, ¿por qué tiene que ser inyectivo y sobreyectivo? Entonces, imagínense, es más, acá lo puedo hacer. Tienen un punto acá. Imagínense que no fuera inyectivo. Entonces, tienen dos puntos aquí, dos puntos de omega, que caen al mismo punto. Eso sería una violación a la inyectividad, ¿no? ¿Ok? Pero eso es una violación a la conservación de masa, ¿no? La conservación de materia en general, ¿no? ¿Por qué? Porque pues dos puntos distintos ahora están en el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Cómo es posible eso? ¿No? ¿Qué sucedió? ¿Destrucción de masa? ¿No? Entonces esto está violando el principio de impenetrabilidad. No puede haber dos puntos coexistiendo en el mismo espacio en el mismo tiempo. Entonces este mapeo debe ser inyectivo. Ahora, ¿por qué debe ser sobre? Es decir, ¿por qué cualquier punto de aquí debe venir de uno de acá? ¿Por qué debe ocurrir eso? Imagínense que se encuentran un punto de esto, de donde que no viene de ningún conjunto de acá, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Imagínense que este punto no viene de ninguno de estos, no es la imagen de ninguno de esos. ¿Qué querría decir? Que de alguna manera hay materia extra, ¿no? Entonces, ¿qué hubo? ¿Creación espontánea de materia? No puede ser, ¿no? ¿Ok? No puede ser, entonces tampoco puede ser que no sea sobreyectivo. Entonces tiene que ser inyectivo, tiene que ser sobre, tiene que ser invertible. Ahora, ¿por qué tiene que ser suave y con inversa suave? Simplemente para que yo pueda hacer cálculo. Por eso. ¿Okay? ¿Okay? Pero la hipótesis de invertibilidad pues no es trivial, la dicta la física. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay varias observaciones de este primer postulado. Primero, el primer postulado la masa de omega estará distribuida continuamente a través de su volumen. ¿A qué se refiere esto? Sí, se refiere a que para que yo calcule la integral, para que yo calcule la masa de omega, tengo que calcular la integral de una función ρ. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Tiene que ver con la interpretación de sumas de Riemann. Me está diciendo, estás tomando en cuenta cada pedacito de omega, y cada pedacito, la masa contenida en cada pedacito de omega, en cada volumen de omega, en cada, digamos, pedazo infinitesimal de volumen, lo estás considerando ahí, estás considerando la masa y estás sumando todo. Entonces a eso se refiere esta primera conclusión. ¿Ok? Segundo, podemos definir el mapeo inverso. Phi barra t a la menos 1, que va de omega t en omega. Tal que para todo x en omega, x es igual a phi, ¿ok? Phi barra t a la menos 1 de x pico. ¿Sí? ¿Va?
Acuérdense, x pico son los elementos de acá. ¿Ok? Bueno, pero fíjense que esto es lo mismo que phi barra t a la menos 1 de phi barra de t de x, t, t. Ajá. ¿Ok? Porque eso es x pico. Entonces, y análogamente, tengo que x pico es igual a phi barra t de x, pero pues esto es phi barra t. De hecho aquí, más bien aquí va sin la t, ¿no? La estoy quitando, por eso la estoy poniendo acá la t. Es de acuerdo a nuestra definición. ¿Sale? Entonces esto es igual phi barra de phi barra t a la menos 1 en x pico, t, t. ¿Sale? ¿Va? Ok. Esto es para todo x pico en omega t. Entonces, estas formulitas que dices, bueno, no existe más que escribir pues las inversas, la relación de la inversa, la definición de inversa. Sí, pero me está diciendo que tú puedes relacionar, o sea, imagínense que hablamos de la masa de omega t. Ajá. Entonces, la masa de omega t se tiene que describir en variables espaciales, en variables x pico, ¿no? Porque son los elementos de omega t. Pero yo puedo escribir los elementos de omega t, los x pico, en términos de x. Entonces yo podría describir la masa de omega t en términos de las variables de omega. ¿Ok? Entonces, en general, no nada más para la masa. Cualquier tipo de campo escalar, vectorial, tensorial que definamos sobre omega t, se puede describir en términos de dos variables. Hay dos descripciones, ¿no? La descripción en x pico y la descripción en x, ¿sí? Por esto, hay dos tipos de campos, ya sea escalares, vectoriales o tensoriales. ¿Ok? Hay dos tipos de campos. Los que dependen de coordenadas x en omega, o los que dependen de coordenadas x pico en omega t. ¿Sí? Pero ¿cuál es el punto de esto? Que cualquier campo se puede escribir. Yo les doy un campo en descripción x pico, ¿ok? Pues con estas relaciones yo puedo encontrar su descripción en x y viceversa, ¿no?
Entonces, cuando un campo se expresa en términos de x en omega, nos referimos a él como campo material. Campo material. ¿Sale? Por ejemplo, f es función de x. ¿Sí? Mientras que si el campo se expresa en términos x pico en omega t, lo llamamos campo espacial. Aquí me cabe. Lo llamamos por ejemplo G de x pico con t. ¿Sí? Déjenme ir por rojís. Entonces, tercera, como les decía, ya que el mapeo de flujo es invertible, para cualquier campo material f de xt, podemos asociar un campo espacial, ¿okay?, que le ponemos fs de espacial, en variables x pico, t, definido por la relación fs de x pico, t igual a f de phi barra a la menos 1 de x pico, t. ¿Sí o no? ¿No? Nada más invirtiendo. ¿Ok? ¿Sale? Y de forma similar, a cualquier campo espacial G de x pico, t, podemos asociar un campo material Gm de xt, definido por la relación
Gm de x, t es igual a G de phi barra de x, t en t. Entonces, déjenme ver la cámara. Entonces, cada campo lo podemos describir de maneras distintas. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué le llamamos descripción material y por qué le llamamos descripción espacial? ¿De dónde vienen estos nombres? Acuérdense que omega, pues en sí era omega 0, ¿se acuerdan? Es decir, es la configuración inicial del cuerpo, ¿va? Entonces, el punto de omega 0, es que lo estás considerando como el objeto inicial de estudio, ¿no? Vas a empezar a estudiar el movimiento de eso, pero inicialmente lo tienes así, ¿no? Aquí está. ¿Okay? Entonces, como que ahí dices, bueno, este conjunto inicial que me dan, pues es independiente del movimiento, me lo dan, ¿no? Entonces, ahí lo único que importa es quién es omega. Entonces, por eso le decimos a sus variables descripción material, ¿no? Lo único que importa es el material ahí. El movimiento, pues no juega ahí ningún papel. Mientras que los x pico en omega t, pues son una deformación ya del material original de omega. ¿Ok? Entonces, por eso es que a ellos les llamamos descripción espacial. ¿Sí? Descripción espacial, descripción material. ¿Sale? Ahora, podemos hablar de hecho de la velocidad de el campo, más bien la velocidad del cuerpo continuo omega. Ajá. Y de hecho podemos describir las velocidades espacial y material al mismo tiempo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el chiste de estas descripciones espacial y material? Que una está midiendo todo o está estudiando, es estudiar el sistema, es estudiar omega, pero desde las coordenadas, ¿no? Es fijar mis coordenadas son mis coordenadas x, ¿ok? Y desde ahí me fijo en todo lo que pasa, ¿sale? Eso es lo que haces cuando cambias una descripción espacial a material, o cuando trabajas con puras descripciones materiales. Mientras que la descripción espacial es una descripción en la que tú te mueves con el mismo fluido, con el mismo flujo. Ajá. Entonces tú estás estudiando todo desde el punto de vista del cuerpo continuo, estás moviéndote con el cuerpo continuo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces te estás moviendo. Entonces, como les decía, si phi es el movimiento, ¿quién creen que es la velocidad del cuerpo continuo? Pues la derivada, ¿no? La derivada temporal de phi. ¿Vale? Ok, entonces estamos en la tercera observación y todavía no acaba, este es el siguiente punto. Notemos que si x está en omega, entonces phi barra de xt es la trayectoria seguida por una partícula, ¿ok? Por una partícula que al tiempo t
igual a 0 se encuentra en X. Ajá. Creo que eso es clarísimo. ¿Sí? Bueno, si F es un campo material, entonces la derivada total de f de x, t satisface lo siguiente: la derivada respecto de t de f de x, t es la parcial de f respecto de t de x, t. ¿Por qué? Pues porque en este caso la x está fija. Como les dije, es independiente del movimiento. Son las coordenadas de mi configuración inicial. ¿Sí? Esto es pues las coordenadas x están fijas. En omega. ¿Sí? Por otro lado, si G es un campo espacial, tendremos que la derivada respecto de G, de T, de G, de X pico, t, pues esto ¿quién es? Esto es la derivada respecto de T, y aquí si no, aquí X picos ya depende del tiempo, ¿no? Porque se va moviendo. ¿Okay? Entonces la derivada de G de phi barra de X, t, y hay que usar regla de la cadena, ¿no? Entonces esto es la derivada de G, punto, la derivada de, y lo voy a denotar así, phi de t respecto de t, 1, aquí es punto. ¿Okay? Ahora, si nosotros denotamos x pico como x1 pico, x2 pico, x3 pico, ¿por qué lo hago aquí? Pues es el espacio tridimensional, ¿sí? ¿Okay? Entonces, de phi barra de t respecto de t no es más que la derivada de x1 pico respecto de t, derivada de x2 pico respecto de t, derivada de x3 pico respecto de t. Y entonces la derivada respecto de t de g de x pico, t es la parcial de g respecto de t más el gradiente en variables espaciales de g punto x1 pico punto x2 pico punto x3 pico punto, siendo que el punto, como les enseñaron en ordinarias, es la derivada temporal, ¿no? Aquí me falta. ¿Sale? ¿Ok? ¿Va? ¿Okay? Obviamente esto es porque la derivada de g respecto, aquí por eso le puse así de, y no usé la definición gradiente, la notación gradiente, porque es la derivada respecto esto y respecto de t al mismo tiempo. Ahora esto es un campo vectorial, ¿no? Entonces esto es g, la derivada de g respecto de x pico 1, respecto de x pico 2, y así nos vamos. ¿Sale? Voy a arreglar la cadena y eventualmente derivo respecto de t. ¿Sale? Eso multiplicado por eso me queda solito ese término. Por arreglar la cadena. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces definimos la variable
variable U igual a x1 pico, x2 pico, x3 pico. Ajá. Y esta variable pues es el campo de velocidades, ¿sale? Es decir, estamos definiendo U de x, t es la parcial respecto de t de phi de x, t, ajá, ok, y U de x pico, t se define como la parcial respecto de t de phi de x, t, pero, ok, representándolo como campo espacial. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, U no es más que la velocidad. ¿Ok? Esa es la fíjense, es exactamente la derivada de esto respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Va? Es la derivada de esto respecto del tiempo. Phi es el movimiento, me está dando la posición de cada partícula al tiempo t, pues obviamente su derivada es la velocidad. Aquí estoy dando dos representaciones otra vez, estoy representando la velocidad. Esto es x pico, ¿están de acuerdo? Esto es x pico, ¿sale? Esto de aquí es x pico, pero estoy describiéndola en variable x, ajá, y estoy describiéndola en variable x pico, ¿sí? Ok, entonces esto se llama